Buen día, nuestro tema de exposición es sobre compuertas y presas y explicaremos los conceptos básicos. En mecánica analítica, específicamente en el área estática, se estudia el equilibrio de los cuerpos sometidos a fuerzas. Cuando estos cuerpos están en contacto con un fluido en reposo, como el agua, aparecen fuerzas debidas a la presión hidrostática. Las compuertas y las presas son aplicaciones directas de este tipo de análisis, ya que son estructuras diseñadas para resistir y controlar las fuerzas ejercidas por el agua en reposo. El estudio de compuertas y presas es fundamental porque permite comprender cómo el agua ejerce fuerzas sobre superficies, dónde actúan dichas fuerzas y qué condiciones deben cumplirse para que las estructuras permanezcan en equilibrio sin deslizarse ni volcarse. Fundamentos físicos. Número 1. Fluido en reposo. Un fluido en reposo no presenta esfuerzos cortantes, únicamente ejerce fuerzas normales sobre las superficies con las que está en contacto. Estas fuerzas se manifiestan como presión. Número 2. La presión hidrostática. Esta es la presión que ejerce un fluido debido a su propio peso. Se define como P igual al peso específico del fluido por la profundidad medida desde la superficie libre. La presión aumenta linealmente con la profundidad. Esto significa que las partes más profundas de una compuerta o de una presa están sometidas a mayores fuerzas. Distribución de la presión sobre superficies. Cuando una superficie plana está sumergida en un fluido, la presión no es constante. La distribución de presión es triangular en superficies verticales y en superficies inclinadas la presión sigue aumentando linealmente con la profundidad. Este comportamiento explica por qué las estructuras hidráulicas deben diseñarse considerando momento y no solo fuerzas. Fuerza hidrostática resultante. La fuerza hidrostática resultante es la suma de todas las fuerzas de presión que actúan sobre una superficie sumergida. Para una superficie plana, F igual gamma por Hc por A, que sería fuerza igual a peso específico del fluido por la profundidad del centroide del área por el área de la superficie. Interpretación física. Esto indica que la fuerza depende del tamaño de la superficie, de la profundidad media a la que se encuentra. La forma de la superficie no afecta la magnitud de la fuerza, pero sí la posición donde actúa. Centro de presión. El centro de presión es el punto donde actúa la fuerza hidrostática resultante. No coincide con el centroide debido a que la presión aumenta con la profundidad. Para una superficie plana, Hp igual a Hc más Ig dividido Hc por A, que sería Hp igual a la profundidad del centroide más momento de inercia del área respecto a su centroide, dividido la profundidad del centroide por el área. Importancia en estática. El centro de presión siempre se encuentra por debajo del centroide, lo que genera un momento que tiende a rotar la estructura. En este apartado hablaremos sobre el análisis estático de una compuerta. Una compuerta es una estructura que se utiliza para controlar el flujo de agua en canales, presas o sistemas hidráulicos. En el análisis estático consideramos que la compuerta está en reposo, es decir, no se mueve. Sobre ella actúan varias fuerzas principalmente. La primera tenemos la fuerza hidrostática, que es la que es producida por la presión del agua que aumenta con la profundidad. Luego tenemos el peso propio de la compuerta que actúa verticalmente hacia abajo. Y también tenemos que las reacciones en los apoyos o bisagras evitan el movimiento. Para que la compuerta esté en equilibrio deben cumplirse las condiciones de equilibrio estático, las cuales son la suma de fuerzas horizontales debe ser cero, es decir, la sumatoria de las fuerzas en X. También tenemos que la suma de fuerzas verticales debe ser cero, la sumatoria de fuerzas en Y, al igual que tenemos que la suma de momentos debe ser cero. Aquí es donde entra la importancia del momento, ya que nos permite analizar si la compuerta tiende a girar alrededor de un punto o si los momentos no están balanceados, la compuerta podría fallar o abrirse accidentalmente. Como segundo punto tenemos las presas. ¿Y qué es una presa? Pues una presa es una estructura construida para retener, almacenar o regular el agua de un río o embalse. Sus funciones principales son: en primer lugar, tenemos el almacenamiento de agua para consumo humano y de riego. Tenemos también la generación de energía hidroeléctrica.
también el control de inundaciones, la regulación del caudal en épocas secas, además que las presas permiten una mejor gestión del recurso hídrico y aportan seguridad a las poblaciones aguas abajo. Luego tenemos las fuerzas que actúan sobre una presa. Sobre una presa actúan diferentes fuerzas importantes, entre ellas la presión hidrostática del agua, que es la más significativa y aumenta con la profundidad. También tenemos el peso propio de la presa, que ayuda a resistir el empuje del agua, la presión del terreno o empuje del suelo, especialmente en presas de gravedad, así como también las fuerzas sísmicas en zonas con actividad sísmica, al igual que la supresión, que es el empuje del agua que se filtra bajo la presa. Pues el diseño de una presa busca que todas estas fuerzas estén en equilibrio, garantizando su estabilidad y seguridad. Presas de gravedad. Las presas de gravedad resisten el empuje del agua parcialmente y principalmente gracias a su peso propio. Las características son sección transversal, base ancha y materiales pesados como el concreto. Además, la resultante de fuerzas debe caer dentro de la base para evitar tensiones peligrosas. Luego está la importancia del análisis estático, el cual tiene compuertas y permite que las presas garanticen la seguridad estructural, evitar fallas, volteo o deslizamientos y diseñar estructuras eficientes y seguras. Todos los análisis se basan en diagramas de cuerpo libre, fuerzas hidrostáticas, condiciones de equilibrio, y las conclusiones son las compuertas y las presas de aplicación directas de la mecánica analítica y estática de fluidos, conocimientos de la presión hidrostática, fuerza resultante y el centro de presión permite al material correctamente tener la fuerza en estas estructuras y garantizar su estabilidad. Y el uso de ecuaciones de equilibrio aseguran diseños seguros y funcionales en la ingeniería hidráulica.